Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los vehículos que funcionan con gasolina están en todas partes, pero son sorprendentemente ineficientes. Escuche lo que le rodea por un momento. A menos que estés en las profundidades del campo, en el mar o en una isla desierta, lo más probable es que oigas el VRVR brum del motor de combustión interna de un automóvil. Es un invento que ha transformado el mundo moderno, ahogándolo con gases de escape y llenándolo de contaminación acústica. Y dado este alto costo, le sorprenderá saber que el motor de combustión interna, y los vehículos que impulsan consumen mucha gasolina utilizan la energía de manera muy ineficiente. Menos del 30% de la energía de la gasolina que entra en su automóvil se utiliza para conducirlo por la carretera. El resto se desperdicia en forma de calor o se utiliza para alimentar accesorios como faros, radios y acondicionadores de aire. Entonces, dado que el vehículo promedio pesa alrededor de 3,000 libras, y la persona promedio pesa alrededor de 150 libras, solo un exiguo 5% de la energía de la gasolina convertida en movimiento se utiliza para mover al conductor. Y los vehículos que funcionan con gasolina también utilizan el espacio de manera ineficiente. Piensa en esos atascos que se extienden por kilómetros, ciudades enteras paralizadas por enjambres de coches en hora punta. La velocidad promedio en las ciudades congestionadas, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, puede ser tan baja como 12 millas por hora, lo que es muy ineficiente en cuanto al combustible. Es especialmente impactante cuando te das cuenta de que la mayoría de esos coches ni siquiera están llenos. La ocupación media de los vehículos es de solo 1,1 personas en un viaje diario al trabajo. Para los automóviles con espacio suficiente para al menos 5 adultos, se trata de un uso del espacio muy antieconómico. Y como usamos nuestros vehículos solo el 5% del tiempo, tenemos que encontrar un lugar para guardarlos el 95% restante. Por lo tanto, dedicamos gran parte de nuestras casas a garajes y entradas de vehículos. Además, nuestros lugares de trabajo, centros comerciales y estadios deportivos también tienen que construir enormes estacionamientos, pavimentando enormes extensiones de terreno que podrían usarse como bienes inmuebles valiosos o dejarse en manos de la naturaleza. Creamos islas de calor asfálticas que aumentan las temperaturas urbanas e incluso se cree que contribuyen al cambio climático. Todo esto se suma a un enorme y dañino desperdicio de energía y espacio. Por lo tanto, la pregunta no es, ¿por qué querríamos acabar con los automóviles tal como los usamos hoy en día? Es, ¿por qué no lo haríamos? La frustración ante un mundo que consume mucha gasolina llevó a algunas personas innovadoras a soñar con la automatización. Muchos de nuestros grandes inventos nacen de la frustración y la desesperación, desde los primeros humanos en el bosque oscuro que chocaron pedernales para hacer fuego, hasta los científicos que probaron las vacunas modernas que han evitado tanto sufrimiento. El sueño de Larry Page de un mundo sin personas que conduzcan máquinas que consuman combustibles fósiles no es diferente. Page se convertiría en director ejecutivo de Google, y en el fundador de su proyecto de automóviles autónomos, Chauffeur. Y fue una sensación de frustración muy personal lo que lo inspiró a soñar. Mientras estudiaba en la Universidad de Michigan, Page no tenía coche. Aunque agradable en los meses de verano, el aislado campus universitario se convertiría en un lugar hostil durante los meses de invierno. Ya estaba oscuro a las 5 p.m. Afuera hacía mucho frío y las calles estaban llenas de aguanieve y hielo negro. En este entorno gélido, Page tendría que tomar el autobús de regreso a su alojamiento. Observaba desde la parada del autobús cómo otros pasaban junto a él en sus coches, abrigados en sus capullos de calor. Sin embargo, no pasaban rápido, muchos en la universidad dependían de los vehículos que el tráfico a menudo se ralentizaba a pasos agigantados. Paralizado, Larry Page comenzó a soñar con un mundo alternativo, con sistemas de transporte rápido con módulos de movilidad para 2 personas que podían invocarse en cualquier momento. Mucho antes de que desarrollara el motor de búsqueda que cambió el mundo y que le dio fama, fueron los vehículos automatizados los que despertaron su imaginación. Para el autor, fue un acontecimiento mundial dramático que lo llevó a pensar en una alternativa.
En un viaje a Frankfurt como presidente corporativo de investigación, desarrollo y planificación de General Motors, lo llamaron de nuevo a su hotel para recibir noticias. Cuando volvió a entrar, lo llevaron a una sala de conferencias para ver el segundo avión que se estrelló contra el World Trade Center. Durante los días siguientes, muy conmocionado, como la mayoría de los estadounidenses, reflexionó intensamente y llegó a la conclusión de que, dado que los Estados Unidos dependían del petróleo importado de Oriente Medio, la industria automotriz tenía en parte la culpa de lo que había sucedido. El ataque fue consecuencia de una larga cadena de acontecimientos que se remontan a ese hecho esencial. En ese momento, decidió que el uso cada vez mayor de motores de combustión a gas era profundamente irresponsable. Y decidió que era su deber instigar el cambio. Las carreras de robots fueron un importante paso inicial en el desarrollo de vehículos automatizados. Cuando los Estados Unidos invadieron Afganistán e Irak, los soldados estadounidenses a menudo perdían la vida a causa de artefactos explosivos improvisados colocados bajo las carreteras. Deseosos de evitar estas muertes, los generales estadounidenses comenzaron a considerar el transporte de suministros en vehículos automatizados. Con este fin, una rama del gobierno de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, decidió organizar una carrera de vehículos automatizados en la que pudiera participar cualquier equipo estadounidense. Con un premio de $1 millón, esperaban acelerar la innovación. La gran carrera se celebraría en el desierto de Mojave, y la pista se extendería 150 millas desde Barstow, California, hasta Primm, Nevada. El premio sería para el primer equipo cuyo robot pudiera terminar en menos de 10 horas. En los meses previos a la carrera, se hizo evidente que el equipo a vencer era el equipo rojo, de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. El equipo estaba dirigido por un robusto especialista en robótica llamado Red Whitaker e incluía al candidato a doctorado Chris Urmson, y a un variopinto equipo de voluntarios de la comunidad tecnológica local. Juntos trabajaron para convertir un viejo Humvee en un robot. Probaron el robot en una antigua acería de Pittsburgh, y lo equiparon con dispositivos de detección y medición de luz, o lidar, y rastreo por GPS. Tras una ardua experimentación y muchos reveses, su Humvee, Sandstorm, estaba listo para la carrera. La mañana del 13 de marzo de 2004, comenzó la carrera. Otros robots salieron de sus rampas de salida, una motocicleta automática salió disparada de la línea de salida y se inclinó en línea recta, otro chocó contra una barrera de concreto. Sandstorm recorrió un camino corto, chocó contra una paca de heno, y continuó durante 11,7 millas antes de quedarse atrapada en el arcén elevado de una carretera y quemar uno de sus neumáticos. La carrera había terminado, para amarga decepción del equipo. Fue un enorme anticlímax. Pero en lugar de terminar las cosas ahí, el director de DARPA, Tony Tedder, subió al escenario y anunció una segunda carrera dentro de un año, esta vez con un premio de $2 millones. Aunque esta carrera les pareció decepcionante a los participantes, lo que realmente ocurrió fue que, mientras competían, los ingenieros y especialistas en robótica dieron grandes avances técnicos para crear vehículos automatizados viables. El sudor y las lágrimas de estas primeras luchas darían sus frutos en el futuro, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Durante las carreras de robots de DARPA, se lograron avances específicos que darían forma a la automatización en el futuro. Mientras los informáticos profesionales y los aficionados se esforzaban por construir robots que pudieran viajar largas distancias a través del desierto, se introdujeron muchas innovaciones vitales. La primera involucra a un científico informático alemán llamado Sebastian Thrun, que estaba trabajando en la participación de la Universidad de Stanford en el concurso. Tras realizar su doctorado en Alemania, se trasladó a Pittsburgh para trabajar como profesor en la Universidad Carnegie Mellon. Mientras estuvo allí, en la década de 1990, participó en un proyecto para desarrollar una guía de museos de robots para el Museo Smithsoniano de Washington. Llamó al robot Minerva y le dio un par de lentes de cámara para los ojos, y una boca roja que podía fruncir el ceño de disgusto. Pero debajo de la apariencia cómica del robot había una innovación técnica importante.
Como el museo estaba repleto de visitantes y albergaba muchas exhibiciones valiosas, el robot tendría que evitar chocar con obstáculos. Así que Trun lo arregló con telémetros láser y un algoritmo de aprendizaje automático, y lo envió al piso vacío del museo por la noche. Luego, el robot mapearía y registraría cuidadosamente su entorno. Para evitar a los humanos, asumiría que debía evitarse cualquier obstáculo nuevo y se detendría de forma segura. Utilizando una tecnología muy similar, el robot del equipo de Stanford, Stanley, ganó la segunda carrera de DARPA, que tuvo lugar el 8 de octubre de 2005, a lo largo de la frontera entre California y Nevada. Posteriormente, el enfoque de Trun en la cartografía del terreno y en la experiencia en software resolvería una pieza vital del rompecabezas de los vehículos automatizados. Luego, el equipo de Red Whittaker, a quien conocimos en un abrir y cerrar de ojos, descubrió otra innovación vital. Este era el método de agitar y agitar. Cuando su robot se topaba con una situación problemática, en la que no podía estar seguro del terreno o de un obstáculo que se acercaba, se detenía, daba marcha atrás lentamente y avanzaba arrastrándose hacia adelante hasta encontrar su orientación. Como alguien con visión doble, lo hizo para reevaluar el escenario. Entonces podría volver a su funcionamiento habitual. Una vez más, quedaron claras las ramificaciones que esto tendría para la seguridad en la conducción automatizada del futuro. Todas estas innovaciones no se habrían producido sin la presión de las carreras, que forzaron a los diferentes equipos a cometer errores productivos. Y muchas de estas personas, como Chris Urmson y Sebastian Trun, quienes luego trabajarían en el proyecto Chauffeur de Google, desempeñarían un papel fundamental en el futuro de la automatización. Detroit y Silicon Valley fueron cruciales para la evolución de los vehículos automatizados. La estandarización de la producción de automóviles por parte de Henry Ford a principios del siglo XX anunció la era de la propiedad personal de automóviles. Para muchos estadounidenses, poseer un automóvil se convertiría en una declaración de identidad nacional y libertad personal. Sin Ford y sus innovaciones en la producción de automóviles, los Estados Unidos modernos no serían los mismos desde el punto de vista geográfico, tecnológico o cultural. Y, por supuesto, el centro de la producción masiva de automóviles en Estados Unidos era Detroit, una ciudad rudimentaria e industrial. Siguiendo el rico legado de ingeniería de Ford, los fabricantes de automóviles de Detroit se centraron en el hardware de los automóviles, las tuercas y los tornillos, los pistones y el chasis. Durante siglos, la fabricación de automóviles en Detroit significó líneas de producción oleosas y soldadores. La industria estadounidense y la fabricación de automóviles fueron sinónimos durante mucho tiempo, y cuando algunos pensadores progresistas empezaron a hablar de vehículos y computadoras automatizados, los fabricantes de automóviles de Detroit se burlaron y se olvidaron de la idea. Sin embargo, esos visionarios continuaron innovando, en un lugar que no podría haber sido más diferente de Detroit, el paraíso informático obsesionado con la tecnología de Silicon Valley. Más que un mecánico que llevaba puesto un mono, era un lugar para científicos informáticos, personas que se sentían más cómodas programando en laboratorios con aire acondicionado que atrapadas bajo el capó de un automóvil. La especialización de Silicon Valley era el software, y era el software que estaría en el centro de los nuevos vehículos automatizados de Google y Tesla, en la forma en que cartografiaban y navegaban por su terreno. Si bien existía el compromiso de entregar automóviles tradicionales en Detroit, Silicon Valley tenía un aire más experimental. Al igual que Sebastian Trun, de Stanford, o Larry Page, de Google, la gente de aquí estaba abierta a nuevas formas de resolver los problemas de los vehículos que consumen combustibles fósiles. Un ejemplo ilustra la diferencia entre los dos lugares. En un anuncio de televisión del Fiat Chrysler de Detroit en 2011, el narrador dice: coches que se estacionan solos. Un automóvil no tripulado conducido por una empresa de motores de búsqueda. Luego hay una pausa, antes de que el narrador diga: hemos visto esa película. Termina con robots que recolectan nuestros cuerpos para obtener energía. Sin embargo, a pesar de esta rivalidad, el camino hacia la automatización es más complicado que un simple binario. Sin el legado de Detroit, la idea misma de la movilidad personal no habría moldeado la psique estadounidense como lo hizo.
Y a mediados de la década de 2000, los dos mundos, el antiguo del hardware y el nuevo del software, se encontraron. Fue entonces cuando General Motors de Detroit, dirigida por el autor, impulsó el desarrollo de vehículos de propulsión alternativa y catalizó la revolución de la automatización. Siga leyendo para ver cómo hacerlo. A medida que GM diseñaba vehículos eléctricos, quedó claro que se avecinaban cambios radicales. Para 2005, GM había invertido seriamente en la investigación y el desarrollo de vehículos de propulsión alternativa. Estos prototipos generaban electricidad con sus celdas de combustible alimentadas con hidrógeno, siendo el vapor de agua su única emisión. Y fue en ese momento cuando el autor, que era el presidente corporativo de investigación de GM, vivió una especie de epifanía que le reveló el futuro de toda la industria automotriz. Un día, Byron McCormick, uno de los principales técnicos que desarrollaban el vehículo eléctrico E-Flex Architecture de GM, le pidió al autor que lo siguiera hasta el centro de evaluación de vehículos de GM. Se trataba de un almacén enorme, del tamaño de 5 campos de fútbol, donde los ingenieros descomponían los vehículos y sus componentes para conocer los nuevos avances en la industria automotriz. Allí, McCormick llevó al autor a un área dividida en 3 bahías. En la primera bahía había un Chevy Malibu, totalmente desmontado. Estaba compuesto de muchas partes diferentes, desde su motor de combustión interna, el parachoques y el radiador, hasta cada tuerca y tornillo individuales. En la bahía de al lado, había un automóvil más moderno, un Toyota Prius, también deconstruido. Tenía aún más partes. Luego, en la última bahía, se encontraba la arquitectura E-Flex. Era una máquina elegante y minimalista y, en comparación con los vehículos propulsados por gasolina, tenía muy poco. El autor sabía que esto tendría enormes efectos en cadena para toda la industria automotriz. Con los vehículos más antiguos que funcionaban con gasolina, había miles de piezas separadas, todas fabricadas por diferentes proveedores. Muchos de estos proveedores tienen nombres como Denso, Delphi y Visteon, y venden sus piezas a Honda, Volkswagen y Toyota. Estas son las personas que fabrican bujías, carburadores, válvulas, correas de ventilador y pistones. Lo que el autor vio aquí fue el futuro. Todos estos proveedores tendrían que adaptarse o cerrar sus negocios. También pudo ver que la construcción de vehículos eléctricos requeriría muchos menos trabajadores, lo que requeriría formas más raras de experiencia individual. Y debido a esto, sería mucho más barato fabricarlas. Y también se dio cuenta de que estaba ante el final de una era para la mecánica. Si el funcionamiento de un automóvil dependiera más de la electrónica y menos de las piezas individuales, entonces el futuro del transporte automotriz pertenecería a los programadores de software. Cuando el autor mostró estos vehículos al director ejecutivo de General Motors, Rick Wagoner, Wagoner lo dejó claro: las innovaciones que tenía ante sí pondrían fin a la industria automotriz integrada tal como la conocía el mundo. Estamos entrando en una nueva era de automatización que será enormemente disruptiva. ¿Has visto la película La La Land? La película comienza con una escena que muchos de nosotros conocemos hoy en día: 4 carriles de tráfico paralizados en un tramo de autopista. Los conductores se asoman de sus vehículos, aburridos y calurosos en las tardes de verano. Las generaciones futuras verán esta película, y se preguntarán por qué todos quedaron atrapados de esa manera. La idea de estar atrapados en el tráfico durante tanto tiempo les parecerá ajena. Estamos en la cúspide de un cambio que hará que escenas como esta sean cosa del pasado. En primer lugar, todo el concepto de propiedad de un automóvil privado llegará a su fin. Hoy en día, para participar en ciertos sectores de la sociedad moderna, la propiedad de un automóvil es importante. Por ejemplo, es casi imposible vivir en los suburbios o en el campo, en la mayoría de los países, sin tener un automóvil. Hemos estructurado nuestros sistemas de transporte completamente en torno a la propiedad privada de los vehículos. Y para algunos, el automóvil actúa como un símbolo de estatus. Todo esto llegará a su fin.
En lugar de utilizar nuestro propio automóvil privado, el autor afirma que utilizaremos un vehículo autónomo mediante una aplicación, tal como hacemos con Uber hoy en día. Estos vehículos se diseñarán para acomodar a 2 personas, ya que hacemos la mayoría de los viajes solos o con otra persona. Luego nos llevarán exactamente a donde queremos ir y nos despediremos del vehículo, que probablemente no volvamos a ver nunca más. Para las empresas, el cambio será trascendental. En primer lugar, el costo de las entregas de larga distancia y el transporte por carretera disminuirán alrededor de un 50%. Esto supondrá un enorme impulso a la productividad, ya que permitirá que el comercio electrónico prospere de una manera que antes no se podía imaginar. Piense en las muchas pequeñas empresas para las que los costos de transporte significan que tienen que limitarse a un mercado pequeño y localizado, el mundo se les abrirá. Pero no todo será positivo. Para los muchos empleados y propietarios de pequeñas empresas que se ganan la vida como conductores, este cambio será muy preocupante. Y los fabricantes de automóviles tendrán que pasar de vender vehículos a clientes individuales a operar grandes flotas de taxis autónomos. También habrá consecuencias imprevistas. ¿Cómo cambiará nuestra forma de pensar? ¿Qué aspecto tendrá el paisaje? En nuestra mejor ciencia ficción, a veces podemos imaginar ese futuro. En un abrir y cerrar de ojos, consideraremos este mundo venidero. Un viaje matutino típico podría tener un aspecto muy diferente en el futuro. Te presento a los Wilkersons. Una familia de 4 miembros, con Mary y Thomas, padres de Tommy Jr., de 9 años y Tammy de 11 años. Viven en el suburbio de Evanston, Illinois, en el año 2031. Están desayunando antes del viaje diario a la escuela y al trabajo. Los niños juegan juegos de computadora de realidad virtual, y envían mensajes de texto a sus amigos, mientras sus padres hojean periódicos holográficos. En poco tiempo, la familia debe emprender su viaje diario al trabajo. Un zumbido en un teléfono inteligente les avisa de que su viaje ha llegado, de la empresa de vehículos compartidos Magicle. Se suben a un vehículo de 4 plazas, impulsado por pilas de combustible de hidrógeno. Tommy Jr. grita, comienza el viaje. Este viaje al trabajo es diferente a los que los padres de los niños recuerdan haber hecho con sus propios padres. Para empezar, como no tienen que conducir, la familia puede pasar un buen rato juntos durante el viaje de 1 hora al trabajo. Juegan juegos y miran fotografías de sus recientes vacaciones, todo ello en la comodidad del aire acondicionado. Y la conducción es suave, sin movimientos bruscos de parada y arranque. Esto significa que los niños pueden echar un vistazo a última hora a los deberes con sus padres, sin que todos se sientan mareados. Fuera de las ventanillas del coche, el mundo también se ve diferente. Los algoritmos complejos permiten que los automóviles mantengan una distancia segura entre sí, y que el tráfico fluya sin problemas, sin detenerse. Hay algo onírico en el espectáculo, como un banco de peces perfectamente armonizados unos con otros. Se han eliminado los accidentes, los últimos accidentes se produjeron hace mucho tiempo, en los primeros años de prueba de la automatización. Y las calles están diseñadas pensando principalmente en los peatones. Todo el espacio que alguna vez estuvo dedicado al estacionamiento ahora se compone de amplias aceras verdes. En lugar de estacionamientos, hay parques, plazas y cafés bulliciosos. En la escuela, el vehículo se detiene en una zona de espera y los niños salen. Luego, en otra acera, sus padres los siguen, dándose un rápido beso de despedida. Nos vemos aquí a las 5, dicen. Su vehículo se marcha por sí solo, para encontrar su próximo billete o esperar a que les llegue otra misión, en un mundo que se parece y no se parece al nuestro.